Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema financiero para esta emisión de Rueda Negocios y hablaremos sobre las tasas de interés y el margen de intermediación financiera. Para eso nos acompaña el doctor Javier Ríos Gómez, él es economista, especialista en finanzas y banca, es docente universitario, también consultor de empresas. Doctor Javier Ríos, muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el programa Rueda Negocios y expliquémosle entonces a los televidentes qué son las tasas de interés. Muy buenas noches. La tasa de interés es el precio del dinero. ¿Y por qué el dinero tiene precio? El dinero tiene precio porque en el mercado del dinero, el dinero es una mercancía que se compra y que se vende. ¿Y cuál es la estructura del precio del dinero, o sea, de la tasa de interés? En Colombia y en las economías inflacionarias, la estructura de la tasa de interés está compuesta por la variación del índice de precios al consumidor, o sea, de la inflación, más un spread o unos puntos adicionales, llamémoslo el margen de utilidad que espera sustraer o tener aquella persona que está negociando con el dinero, comprándolo y vendiéndolo. Precisamente, ¿qué es lo mínimo que espera el inversionista en cuanto a la tasa de interés? El inversionista lo que debiera esperar al negociar con el dinero, hablemos de captación o de colocación, es como mínimo tener garantizado que recupera la variación del índice de precios al consumidor, o sea, de la inflación. En este orden de ideas, entonces, podemos empezar por hablar un concepto que son las tasas de interés negativas. ¿Qué significa esto? Cuando en una economía como la nuestra hablamos de tasas nominales, las tasas nominales están infladas, es decir, tienen dentro de su estructura, como lo mencionaba ahora, la inflación. Quiere decir esto que si un inversionista como mínimo no recupera la variación del índice de precio al consumidor, o sea, la inflación, estaremos hablando de tasas de interés negativas, que es lo que comúnmente ocurre en la economía colombiana. Y entonces, ¿quién es, qué entidad pues es la encargada de determinar las tasas de interés para Colombia? No hay ninguna entidad que determine las tasas de interés, porque quien determina las tasas de interés en Colombia es el mercado del dinero, es decir, la ley de la oferta y demanda. ¿Quiénes son entonces los encargados o qué entidad en este caso de controlar la tasa de interés para el país? Bueno, la Superintendencia Financiera, que es el organismo que vigila y controla todo el sector financiero, se encarga en forma mensual de determinar la tasa de interés bancario corriente, que es la tasa de interés que deben cobrar los intermediarios financieros para los créditos de consumo o los créditos ordinarios. Sobre esa tasa de interés bancario corriente se calcula un techo de las tasas de interés, que es la tasa de usura. ¿Y cómo se calcula esa tasa de usura? La tasa de usura es 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente. Esa tasa es el techo, como decía ahora, por encima del cual ningún intermediario financiero puede cobrar, porque si lo hace está incurriendo en el delito de usura. ¿Qué es la tasa de interés bancario corriente que lo nombraba usted ahorita? La tasa de interés bancario corriente es, pudiéramos decirlo, el piso que está determinado para que los bancos cobren sobre los créditos de consumo o los créditos ordinarios. Doctor Javier Ríos, ¿y cuáles son y qué son los establecimientos de comercio legalmente establecidos en nuestro país? Los establecimientos de crédito legalmente establecidos en el país son sociedades anónimas que captan recursos del público superavitario, es decir, aquellos que lo tienen disponible, que no tienen el know-how para invertir o para manejarlo o para hacer gimnasia financiera con ellos, sino que se los entregan a estas entidades para que a la vez lo coloquen o lo presten a los agentes deficitarios de la economía. Es decir, hacen una labor de captar recursos del público para prestarlos al público que lo solicita para las diferentes actividades que se financian en la economía. ¿Cuántas tasas de interés existen en Colombia y cuáles son? Pudiéramos mencionar algunas de ellas. Hay unas tasas de referencia sobre las cuales se calcula el costo del dinero en el interior o domésticamente, que son la ETF y la TCC. Estas dos tasas son un promedio que sirven de base a los intermediarios financieros para cobrar sobre los créditos. Hay otra tasa que se llama la tasa interbancaria, que es la que utilizan los intermediarios financieros para cobrarse entre ellos en las operaciones intradía con el fin de superar aquellos problemas de liquidez que tienen en forma cotidiana.
Bueno, hay algo muy importante que mucha gente no entiende y no tiene como claro este concepto, y es en qué se basan o con base en qué tienen los establecimientos de crédito para fijar sus tasas de intereses, que son las que ofrecen a los clientes. Bueno, podría decirse que ellos tienen el mercado del sector financiero, del mercado del dinero para fijar las tasas de interés, pero en este momento están estableciendo una media entre el piso, que es el interés bancario corriente, y el techo, que es la tasa de usura. ¿Y en qué consiste la intermediación financiera? La intermediación financiera es aquella gestión que realizan todos los establecimientos de crédito para captar recursos del público y a su vez colocarlos entre el público deficitario. Es decir, que la tasa de intermediación financiera es la diferencia que queda después de que los intermediarios financieros le cobran las tasas de interés a los agentes que necesitan los recursos y les pagan posteriormente a aquellos que llevan los recursos a los bancos en forma de cuentas corrientes, de ahorros, de certificados de depósito de ahorro a término y de certificados de depósito a término. ¿Y por qué en Colombia esa tasa de intermediación financiera es tan alta? Los intermediarios financieros regularmente a esta pregunta responden que es debido a que en Colombia hay una política de encajes bastante alta para las captaciones y a que tienen costos administrativos supremamente altos. Pero hemos observado en los últimos días, y así lo dicen las estadísticas y las informaciones de la misma Superintendencia Financiera, que el sector financiero ha venido creciendo en sus utilidades. No por otra cosa, en el 2005 tuvieron utilidades de alrededor de 3.5 billones de pesos. Digamos, Colombia, en cuanto a la relación de tasas de interés frente a otros países, ¿cómo está? O sea, ¿qué tan elevado está? La tasa de intermediación financiera en Colombia está alrededor del 15%, mientras que la tasa de intermediación financiera en otros países, hablemos de los países desarrollados, está del orden del 4 o del 5%. En economía latinoamericana la tasa de intermediación está alrededor del 7, del 8%. Vemos que es bastante alta, entonces. Es una tasa de intermediación financiera bastante alta que vuelve al sector financiero una actividad muy lucrativa, como lo demuestran las cifras. ¿Cuál debería ser entonces como la tasa de interés ideal para los créditos? La tasa de interés ideal para los créditos sería aquella que le permitiera a los establecimientos de crédito superar los problemas que genera la inflación más unos puntos adicionales. Y luego de pagar el costo de las captaciones, los costos administrativos y los costos financieros. En este momento pudiéramos decir que la tasa de intermediación financiera debería ser de alrededor del 10%. ¿Cómo interviene entonces el Banco de la República y la Superintendencia Financiera para controlar estas tasas de interés? El Banco de la República, sabemos nosotros que tiene dentro de sus funciones establecidas por su estatuto orgánico y por la misma ley y la Constitución Nacional, el control de la inflación. Y dentro de esa política de control de la inflación hace las operaciones de mercado abierto, OMAS, a través de la compra y venta de títulos, y a través de las tasas de interés ellos regulan el mercado, interviniendo cuando estas están muy altas o cuando están también muy bajas. La Superintendencia Financiera interviene a través de la fijación de la tasa de interés, de la tasa de interés bancario corriente en forma mensual, de donde decíamos atrás se calcula la tasa de usura. Bueno, ahora decíamos que las ganancias, las utilidades del sector financiero en Colombia son bastante altas, y estos establecimientos financieros justifican la tasa de intermediación alta también porque deben cubrir los costos administrativos y financieros. Sin embargo, vemos unas utilidades bastante representativas. De pronto falta control por parte del Estado. ¿Por qué se da esto? El Estado ejerce control, pero la banca, el sector financiero, ejerce algo que se llama la posición dominante. Y vemos cómo el sector financiero es una de las fuentes de financiación bastante importante de las campañas políticas. El sector financiero tiene grandes utilidades, es una actividad muy lucrativa. La tasa de intermediación financiera neta pudiéramos decir que está alrededor del 12% en este momento, es decir, que después de cubrir el costo de las captaciones y el costo de lo administrativo y de lo operativo, le quedan unas utilidades bastante representativas. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos en Rueda de Negocios. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir ilustrando a los televidentes sobre esos temas bastante importantes, financieros y económicos también.